Sean todos bienvenidos a Discusión y Resultados, un espacio para divulgar los productos científicos y tecnológicos publicados en revistas indizadas por colegas y propios. Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete, soy doctor en tecnología avanzada, de base ingeniero mecánico. Mi expertise radica en el diseño, fabricación de piezas, productos, máquinas, equipos, y mi doctorado en la parte científica es en el manejo de complejidades y estudio de materiales. Me acompaña el doctor Juan Manuel Prado Lázaro, mi colega con el cual estamos llevando esta aventura. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Primero que nada, gracias por la invitación a este espacio. Un espacio que creamos para, como bien lo dijo usted, divulgar, dar a conocer trabajos propios de colegas, amigos, compañeros. Y bueno, esperemos que este sea el primero de muchos capítulos y muchas temporadas donde podamos dar a conocernos, que nos conozcan, inclusive si se pudiera llegar a otros estados, ¿no? Sí. Me presento rápidamente, soy el doctor Juan Manuel Prado Lázaro, doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Tecnológico Nacional de México, específicamente en el Instituto Tecnológico de Morelia, y pues en la parte de experiencia profesional, pues algunos años trabajando en una industria acerera en Mexicali y regresando a retomar los estudios de posgrado hasta terminar el doctorado y ahorita haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ok, Juan, pues Juan, decidimos hacer este espacio porque tenemos muchos productos que se encuentran pues en un mar de publicaciones y que no presentan una notoriedad o es difícil que los encuentren los demás colegas. Entonces queremos acercar de una manera pues más sencilla en nuestros trabajos y los de nuestros colegas a las futuras y actuales generaciones, pero que sean trabajos que se hayan publicado en revistas indizadas, revisadas por pares, para poder tener una mejor calidad del producto que se está presentando. Sí, fíjese que lo dice bastante bien, muy completo el comentario. Es increíble la cantidad de trabajos que encontramos en internet, que en algún punto del posgrado pues tenemos que leer y de repente son demasiado, pues no le quiero decir aburridos, pero muy al principio cuesta trabajo enfocarse uno al momento de empezar a leerlos. Y ahora yo lo noto ya como investigador y algunos alumnos que empiezo a tener por ahí, que pues los trabajos propios ni siquiera los leen ellos, ¿no? O sea, uno les recomienda leer estos artículos, estos trabajos, y como que ellos dicen, no, pues es un poco aburrido, le dan una medio leída y pues no les sacan el jugo que realmente deberían de sacarle, ¿no? Sí, así es, Juan. Mira, impactar en la comunidad es complicado, porque como te digo, otra vez, nuestros trabajos son pequeñas gotas dentro de un mar de productos. Necesitamos divulgarlos de una manera más amigable y directa hacia todas las futuras y presentes generaciones y así poder llegar a un impacto científico más grande, porque lo que necesitamos es tener un impacto. Ese es nuestro objetivo realmente. Comenta algo muy importante, que es algo muy, muy real, es el impacto. Y la mejor de las medidas pues son las citas, ¿no? Entonces dicen por ahí que el Nobel no se lo dan al que publica más, sino al que citan más. Entonces, pues este es un apoyo, ¿no? Ayudarnos a que nos citemos entre nosotros. Así es, Juan, todo suma. Y por eso el día de hoy iniciamos con esta aventura y con estas nuevas pláticas de divulgación en este canal. Yo sé que estuviste buscando y has estado buscando colegas, amigos que nos puedan dar unos momentos para discutir sobre sus trabajos. Tengo enterado que hoy traes a
a un doctor que fue tu asesor en tesis y que también es colega mío y una persona muy querida aquí en la comunidad. Me gustaría que nos introdujeras al tema de hoy, Juan. Sí, doctor, fíjese que el tema de hoy se refiere a una línea de trabajo de investigación muy importante del invitado, el doctor José Ángel Ramos Banderas. Efectivamente fue mi asesor de tesis, me dio la oportunidad y estoy muy agradecido con él porque me dio la confianza, nos dio la confianza, usted bien lo sabe, de sacar adelante mi tema doctoral. Y pues le ayudamos también a retribuirnos, hemos tenido por ahí algunas pláticas, también tenemos la intención de colaborar en algún futuro, pero bueno, hoy vamos a retomar un poco de su trabajo. En relación a la simulación física y matemática y otros temas de metalurgia en estado sólido y líquido, cuenta alrededor de 50 publicaciones originales en revistas especializadas. Es originario de Tipítaro, Michoacán, en Nuevo Urecho. Tiene 7 hermanos, es hijo de padres campesinos. Y hizo un doctorado en metalurgia y materiales en Isiquiev, IPN, perdón si lo estoy pronunciando mal, ahorita el doctor me corregirá. Exacto. Y le otorgaron una mención honorífica. O sea, la verdad es un doctor bastante completo. Bueno, Juan, pues mira, hemos preparado su currículum, lo vamos a presentar a continuación, vamos a escucharlo. Nuestro invitado, José Ángel Ramos Banderas, es doctor en Metalurgia y Materiales por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, y maestro en Metalurgia y Materiales en el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, siendo su base profesional ingeniero mecánico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Morelia, adscrito al Departamento de Metal Mecánica, en los programas de licenciatura en Materiales y Mecánica, además de la maestría en Ciencias en Metalurgia y del doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Imparte programas alusivos a la metalurgia, materiales y métodos de análisis matemático, así como de simulación de procesos metalúrgicos. En el Tecnológico Nacional de México Campus Morelia es el responsable del Laboratorio de Simulación Matemática. El doctor José Ángel Ramos Banderas cuenta con alrededor de 50 publicaciones originales en revistas especializadas. También ha impartido conferencias en Japón, Brasil, Perú y México. Además ha dirigido una importante cantidad de proyectos de investigación de ciencias básicas y aplicadas, y dirigido una gran cantidad de tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Como objetivos, el doctor José Ángel Ramos Banderas se plantea ofrecer una formación integral en los estudiantes, difundir el conocimiento con artículos, conferencias y entrevistas, siempre colaborando con colegas para gestionar proyectos de investigación para adquirir infraestructura y generar conocimiento. Bueno, esta fue una breve semblanza del doctor Ángel. Doctor Ángel, ¿cómo estás? Aquí te vamos a dar la palabra para que tú saludes a la audiencia y te presentes. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y de verdad, pues me siento muy agradecido por esta invitación, por colaborar, por contribuir un poquito al espacio de difusión de la ciencia que ustedes están coordinando en este momento. No sé si podamos empezar un poquito ya. Juan tiene una pregunta. Sí, gracias doctor nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda. Sabemos que es una persona que continuamente está en movimiento, trabajando con alumnos, proyectos, y pues se le agradece mucho. Fíjese que para poder introducirnos al tema de su investigación, por ahí me encontré con unos pequeños datos, unos datos curiosos que tengo. Entre ellos es que el proceso de colada continua comenzó en la década de los 60 y que el inventor fue Henry Bessemer. Ese es uno de ellos. Y el otro es que la producción mundial de acero es de 1.9 millones de toneladas métricas de acero y que nosotros ocupamos
el 15, el lugar número 15 como productor de acero. Esto, pues lo menciono obviamente porque pues su trabajo básicamente radica en esta parte. ¿Qué comentarios nos tiene de pues de estos pequeños datos para irnos metiendo poco a poco al tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí realmente hiciste muy bien tu tarea, Juan. Creo que son datos ya corroborados y creo que sí es algo muy, muy interesante cómo estas cifras en producción de acero eh, logran situar a México como una, pues a lo mejor no como la potencia, pero sí dentro de los 15 países donde se produce más cantidad de acero. Y esto es muy relevante porque estamos hablando de no sé qué cantidad de países hay ahorita registrados actualmente, pero para ser el número 15, pues sí, está bastante bien. Eso es a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, pues también ocupamos un lugar muy importante, ¿no? Yo pienso que tan solo por debajo de Estados Unidos, Canadá y Brasil, por ahí andamos en lo que sería la producción de este material de acero. Sí, perdón. Sí, por ahí no traje exactamente el dato, pero sí estamos dentro de los 5 a nivel Latinoamérica. Y eso de hacer la tarea, pues le intentamos, ¿no? Seguimos aprendiendo. Eso es algo importante. Ok. Bueno, doctor, yo te quiero hacer pues una invitación a que te relajes aquí. Este es un espacio entre pues, colegas ahora. Ya tenemos un buen rato de conocernos. E incluso hasta podemos preguntarte, para que le expliques a la audiencia, ¿cómo va la chamba que hay ahorita? ¿Qué estás haciendo? Bueno, de verdad, pues realmente aquí no descansamos nunca. Es algo que constantemente, pues cuando no estamos aplicando una convocatoria, estamos en otra. Eh, Ahorita se acercan los seminarios de nuestros estudiantes donde les evaluamos sus avances de proyectos y es algo pues que nos demanda mucho tiempo, ¿no? Estamos en la aplicación para la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores y pues también es un trabajo demandante porque pues hay que subir un montón de información a la nueva plataforma que estamos trabajando actualmente, ¿no? Y por mencionar algunos, ¿no? Porque igual estamos trabajando continuamente en la evaluación, en la redacción de nuevos proyectos y también estamos dándole celeridad al avance en las publicaciones. Cabe recalcar que en este año pues ya tenemos por ahí dos publicaciones más en JCR, doctor Israel. Justamente es el tema que seguiría ahorita, doctor. Bueno, la plática de hoy vamos a centrarla en uno de tus últimos trabajos. El trabajo que se llama Thermal Fluid Dynamics Behavior on Intermixed Steel Calculation During a Great Change in a Slab Tundish by Numerical Simulation, que lo publicaste en la revista de Iron Steel Institute en Japan International. Ángel, bueno, Juan y yo te vamos a proponer cómo va a ser esta dinámica. Primeramente, Juan y yo vamos a intentar plantear qué es lo que entendimos de tu trabajo y después de esta primera introducción, de que hacemos un resumen de lo que entendemos de tu trabajo, te vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Tú siéntete libre de utilizar el tiempo que gustes para respondernos y cuando requieras ayudas visuales, nosotros las trataremos de poner ayudas para que tú logres explicarte de una mejor manera tus puntos de tu paper. Bueno, pues sin más ni más, doctor Juan, vamos a empezar con esta plática. Con esta plática, sí, claro, por ahí vamos a mostrar la parte del artículo más para que lo conozcan la gente que lo va a buscar, que espero lo puedan descargar muchas personas. Pues el doctor, su trabajo se analiza
mediante una simulación numérica el cambio del grado de acero en un distribuidor de 20.3 toneladas para aceros de medio y bajo carbono, bajo condiciones de estado isotérmico y no isotérmico, y en pues considerando pérdidas de radiación. Y por otra parte, usas el método de fracción de volumen de Artesa o de distribuidor, que le llamamos TVF. Con él determinan el acero superpuesto hasta el 10, 15 y 50%. Para los cambios no isotérmicos, el gradiente de temperatura que ustedes consideran es de 17 kelvines. El modelo se valida mediante mediciones de temperatura en la planta y pérdidas de calor de acero en las salidas del distribuidor. Los resultados indican que la transferencia de calor modifica sustancialmente el comportamiento del fluido dinámico del acero. Ustedes tienen un fenómeno que hacen un circuito más corto y que ese circuito es visible en el caso de la reducción del 50% del acero y lo atribuyen a un fenómeno que no ha sido reportado de la pérdida de memoria de flujo. Una vez que se recupera el nivel del distribuidor durante la simulación en condiciones isotérmicas. Por otro lado, el acero entremezclado se reduce a medida que la cantidad de acero viejo remanente en el distribuidor se reduce. Además, para el mismo caso, en condiciones isotérmicas, el cálculo de esta cantidad es superior a un valor cercano de 3 veces el calculado en condiciones no isotérmicas. Bueno, Ángel, ya platicamos sobre lo que nosotros entendimos de tu paper. Ahora nos interesaría que nos hablaras de la motivación y que nos dieras una introducción a cómo fue que ustedes iniciaron esta investigación. De acuerdo, Israel. Bueno, en esta parte, a mí me gustaría, igual si nos pudieras mostrar por ahí la parte del título del trabajo y los autores. De verdad, pues yo agradezco muchísimo a nuestros estudiantes y también agradezco a mis colaboradores, ¿no? En este caso, siempre en nuestras publicaciones ponemos siempre al estudiante que ha estado a cargo del desarrollo de esta tesis. En este caso, el trabajo consistió en desarrollar una tesis de maestría aquí en metalurgia, y este chico, pues afortunadamente, terminó con tan buenos resultados que fue posible que fueran publicables. Y bueno, por ahí aparece también, igual a quien quiero enviar un saludo, el doctor Constantin Alberto Hernández Bocanegra y la doctora Nancy Margarita López, y también lo que sería al doctor Gildardo Solorio Díaz. Él pertenece a la comunidad de la Universidad Michoacana, pero de igual forma es gente con la que trabajamos nosotros y es gente que nos ayuda a resolver un poquito nuestras carencias, tanto en infraestructura como en el manejo de licencias de software. Entonces, es parte esencial dentro del esqueleto de investigación que nosotros hemos conjuntado, en este caso, para este trabajo. Como introducción, podríamos decir que el distribuidor es como tú lo mencionaste, una palabra muy española o muy españolizada, es una artesa, un recipiente o es un reactor para nosotros, en donde el acero está completamente líquido aún, y es donde también nosotros podemos hacer algo para hacer que la limpieza del acero, en este caso el intermezclado, es un fenómeno que toma lugar cuando viene una composición química diferente de una secuencia de acero que actualmente estamos colando. Entonces, ¿qué es lo más requerido para ese tipo de operaciones? Que el acero que queda mezclado de una composición química mezclada se reduzca a su más mínima cantidad. Entonces, este es un método. El TVF, como lo mencionas, pues viene de las siglas en inglés, ¿no? Tonnage Volume Fraction. Entonces, nosotros usamos este método para tratar de reducir esa cantidad de acero que no le va a servir
a un cliente ni a otro dentro de la cadena de producción en una empresa. Entonces, trabajamos con este método, trabajamos con el distribuidor, trabajamos con la simulación matemática. Una de las grandes ventajas de la simulación matemática o numérica, pues es que no es necesario echar a perder acero, no es necesario exponernos ahí a las condiciones extremas de temperatura, de ruido, polvo, etcétera, y también no exponemos al estudiante a que haga experimentos ahí porque no se van a poder hacer. Los experimentos bajo esas condiciones difícilmente podríamos incluso visualizar cómo fluye el acero. ¿Por qué? Porque los recipientes, los reactores están recubiertos de un material opaco, que es un refractario, y no nos permite de ninguna forma poder visualizar cómo es su comportamiento. Mucho menos ir a tomar muestras o estar tomando la temperatura directamente, sí, ¿no? Porque no se nos permite incluso acercarnos a estos reactores, sí, en el proceso en planta. Entonces, la simulación numérica, pues, es una herramienta actualmente muy versátil, dado que pues tenemos un equipo ya muy sofisticado, muy revolucionado en cuanto a las computadoras, y también tenemos estudiantes muy avispados muy preparados, estudiantes que tomamos desde la licenciatura o incluso antes de que terminen su licenciatura en servicio social o prácticas o residencias, y los vamos llevando de tal forma que ya cuando ellos terminan una maestría, pues ya son expertos en manejar este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, es bien importante entonces resolver esta problemática porque pues a la industria lo que le gusta, lo que le encanta obviamente pues es ganar, ¿no? Es obtener al máximo tanto producción como calidad y obviamente pues tener el beneficio, ¿no? Monetario. Entonces creo que de esa forma conjuntamos esfuerzos nosotros al realizar proyectos aterrizables que les sean útiles a la industria. Preparamos a los estudiantes y nosotros ganamos porque obtenemos trabajos con los cuales podemos estar aquí con ustedes. Ok. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta introducción a la motivación de tu trabajo. Ya entrando a la parte técnica, ustedes hicieron una simulación mediante métodos de elementos finitos, lo que se ve. Bueno, en este caso, perdón, es volumen finito. Sí, bueno, ajá, exactamente, volumen finito, pero utilizan una combinación para la parte de los límites del volumen. Ustedes mencionan que tienen una estadística de ¿cómo se llama? De la relación de los tetraedros que están utilizando, porque finalmente los volúmenes que ustedes tienen, se tiene que hacer un mallado. Y en esos mallados, ustedes tienen una cierta relación entre los tetraedros. Siempre uno busca que no sean ni muy ortogonales, ni tampoco tan agudos, ¿no? Y también uno busca que los tamaños no sean ni demasiado chicos ni demasiado grandes, que estén más o menos homogéneos. ¿Nos puedes hablar de cómo manejaron ustedes esta estadística en su trabajo? Bueno, sí, es algo que ya hemos trabajado ya durante muchísimos años. Nosotros lo que tratamos es primeramente, bueno, en este caso, realmente cuando surgió el primer trabajo, nosotros lo hicimos en estado isotérmico. Y nos causó mucho revuelo que surgiera este fenómeno que nos mencionaste por ahí en alguna parte de la introducción, un fenómeno de circuito corto. Sí. ¿Sí? Se obtuvo este fenómeno, se logró identificar cuando nosotros, después de que vaciamos el acero, porque para utilizar este método tenemos que llevar el nivel del acero en el distribuidor hasta un límite, lo menos que se pueda, para evitar una gran cantidad de acero entremezclado. Entonces, una vez que nosotros recuperamos el acero al nivel de trabajo, observamos que había un fenómeno de circuito corto. ¿En qué consiste este?
pues en que las altas velocidades y las trayectorias del acero se van preferentemente por la parte del fondo, es decir, ya no se comporta de una forma como nosotros le esperábamos, como lo fue o como lo es en el caso del estado estable inicial. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Y bueno, fue que pusimos a trabajar a otro estudiante en casos no isotérmicos, que consideran las pérdidas de calor a través de las paredes, a través de la escoria, y en caso de darse la apertura de la capa de escoria. ¿Qué es lo que encontramos? Pues que un fenómeno completamente diferente, ¿no? Que sí se recuperaba la estructura fluidodinámica bajo condiciones no isotérmicas, cosas que no en el estado isotérmico. Y bueno, nosotros es algo, o sea, la recuperación de la memoria de flujo es un fenómeno que no había, o al menos no estaba reportado. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer para complementar el trabajo? Pues tratamos nosotros de hacer reducciones de acero hasta el 50%, ¿no? 10, 20, 50% y algunos otros porcentajes que no han sido reportados en esta publicación. Respecto a lo que tú comentas de las mallas, es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una cantidad buena de elementos o de mallas para que nuestros resultados puedan ser acercados a lo que pasa realmente. Si nosotros trabajamos con unas mallas muy gruesas y con una alta deformación, seguramente los resultados numéricos incluso ni van a llegar a convergencia. Entonces nosotros ya por experiencia sabemos que para ese tipo de procesos debemos de trabajar en un orden de mallas o de nivel de mallas o cantidad de elementos de alrededor de entre los 800 y 1.200.000. Entonces fue lo que nosotros seleccionamos para este estudio en promedio y también revisamos mucho lo que es la deformación del elemento. Sí, tratamos de que sea la más mínima deformación. En caso de no poder lograrlo, tratamos de que sean la menor cantidad de elementos que tengan una alta deformación. ¿Ok? Okay. Muy bien, doctor. Fíjese que voy a retomar un poquito uno de sus comentarios anteriores. Es bien complicado asistir a una empresa y tratar de hacer todo esto que se puede hacer con simulación. Ir a tomar una muestra a una empresa, complicado. A uno luego no lo dejan ni acercarse, cuesta mucho dinero y no van a parar la producción por hacer este tipo de experimentos, ¿no? Claro. Y la simulación nos permite realizar todo este tipo de hipótesis que tenemos por ahí. Doctor, siguiendo el orden del trabajo, pues tocaría hablar un poco de lo que son los modelos matemáticos y las ecuaciones gobernantes. Primeramente, usted sugiere utilizar el método de volumen de fluido o VOF. La formulación básica de esta técnica reside en el hecho de dos o más fluidos. Y pues, ¿qué nos puede hablar sobre el por qué decidieron utilizar esta técnica o cuál fue el motivo de eso, ¿no? Y fíjate, doctor, que también aprovechando la pregunta del doctor Juan, me gustaría que también nos explicara algo de las ecuaciones físicas que utilizaron para la turbulencia, la energía y el trabajo en general, aprovechando ya esta misma plática, doctor. Sí, claro. Bueno, en este sentido, nosotros podemos encontrar ya un montón de modelos publicados, ¿sí? Pero también hay que ver cuáles modelos tenemos disponibles en los softwares que pretendemos utilizar, si no es que los pretendamos programar. En este caso, pues nosotros usamos un software ya preestablecido y podemos nosotros resolver mediante un modelo de aproximación Euler-Euler, como puede ser un VOF, o pudiera ser un multifásico euleriano, o incluso un modelo, una combinación de ambos, ¿no? Un modelo basado en Lagrange o basado en Euler.
Entonces, depende de nosotros, de lo que tengamos disponible, depende de la física del fenómeno que vayamos a estudiar, y de ahí nosotros vamos a seleccionar o resolver, más bien en este caso, qué tipos de modelos son los más adecuados para el fenómeno que pretendemos nosotros resolver. En este caso, en el modelo BOF, se resuelve una ecuación de continuidad, se resuelve una única ecuación de cantidad de movimiento. Y por ejemplo, si usáramos otro modelo más complejo, por ejemplo, el modelo euleriano, a lo mejor ahí tendríamos que resolver una ecuación para cada fase, tanto de continuidad como de cantidad de movimiento. Entonces, se hace más complicado. Y tal vez, a lo mejor ya no sería para un estudiante de maestría. A lo mejor tendría que llevarse más tiempo la simulación. Entonces, resolviendo o respondiendo a tu pregunta, pues creo que el modelo BOF nos da la capacidad para resolver lo que sucede en una superficie libre. En este caso, si la capa de escoria puede ser aperturada o no, eso nos lo puede dar o resolver muy bien el modelo BOF, y nos daría también la estructura fluidodinámica o la forma de fluir el acero dentro del distribuidor. Entonces, creo que fue una de las cosas por las cuales decidimos usar este modelo. De los otros modelos, por ejemplo, los modelos de turbulencia, doctor Israel, nosotros utilizamos un modelo de los denominados modelos de los KΕ. ¿Sí? Entonces, aquí también es un modelo donde para poder utilizarlo se requiere de que el flujo sea completamente turbulento. ¿Sí? Entonces, y es un modelo que está ampliamente estudiado y está probado que puede ser empleado para una gran cantidad de flujos en estado turbulento. Las desviaciones de este modelo KΕ del estándar pudieran ser el modelo KΕ realizable o el KΕ de los esfuerzos renormalizados, pero cada uno de estos ya está enfocado, por ejemplo, a si hay un fluido con una alta deformación angular. A lo mejor ahí sería preferible utilizar un modelo K realizable, KΕ realizable o KΕ RNG, o incluso otro modelo diferente, que es el modelo K omega. Y cada uno tiene una formulación diferente, pero la base de todos estos pues ha sido el modelo kappa epsilon en su estado estándar. Muy bien, doctor. Sobre las condiciones iniciales y de frontera del modelo, específicamente en este modelo se manejan para 3 casos y así tener pues momentos importantes durante el proceso o muy específicos. ¿Esas condiciones se consideran estados de arranque y transición o solo estado estable? Esa sería mi pregunta. Bueno, lo que son las condiciones de arranque pudieran ser las condiciones iniciales. Para nosotros arrancar una simulación, por ejemplo, incorporar lo que es un cambio de grado, obviamente es un proceso netamente transitorio. Nosotros podríamos trabajar la primera parte, lo que es el estado estable, poderlo trabajar independientemente del tiempo. No lo hacemos así. Nosotros trabajamos en la simulación hasta que ya logramos ver que la estructura fluidodinámica que gobierna el fluido ya no nos cambia. En este caso trabajamos por ahí en la primera parte del estado estable, creo que fueron 300 segundos de simulación. O sea, fue transitorio, pero hasta que logramos alcanzar que ya no había cambios perceptibles en la fluidodinámica. Y a partir de ahí ya iniciamos con nuestras condiciones de transitoriedad. Es decir, incorporamos nuestro modelo de transferencia de calor para las paredes, nuestro modelo de radiación para la parte, en el caso donde se rompe la capa de escoria. Y bueno, para vaciar el acero y luego para poderlo recuperar otra vez hasta el nivel de trabajo del distribuidor, pues obviamente requerimos condiciones transitorias. Las condiciones de frontera que nosotros empleamos, esas normalmente
es mucho más fácil si las trabajamos como fijas. Pero en este caso, una condición de frontera muy importante es la pérdida de temperatura que adquiere el acero a la vez que está entrando al distribuidor. Esa pérdida de temperatura en la empresa anda alrededor de 0.5 grados por minuto. Y son datos que nosotros pudimos corroborar también en nuestra modelación. En este caso, el estudiante le tocó desarrollar una función definida por usuario para implementar esta pérdida de calor en la entrada del distribuidor, y se fue monitoreando cómo cambiaba la temperatura del distribuidor en su volumen ya en las salidas del reactor. Y bueno, esos datos se pudieron corroborar y por ahí aparecen en alguna gráfica del artículo, lo que es la validación térmica, doctor Israel, por ahí más abajo. Por ahí va, ahí está. Entonces, ahí se monitorearon datos experimentales en planta. Ellos que tienen allá, ellos tienen un sensor colocado ahí cercano a la salida, porque es bien importante la temperatura en el distribuidor, porque debe de tener un sobrecalentamiento alto para que una vez que entre al molde, que es donde solidifica, pues pueda fluir. Si no lleva esa temperatura de sobrecalentamiento, el acero va a solidificar y no va a poder fluir y llegar a donde debe llegar para llenar la cavidad del molde. Entonces, sí, ellos tienen implementado esa medición en el distribuidor, y nosotros lo que hicimos fue en el modelo matemático poner un sensor de temperatura en el modelo y que nos estuviera monitoreando de forma transitoria. Entonces, ahí se ve, se empalman casi las dos curvas, la obtenida por el modelo como la obtenida o la reportada o la adquirida de forma experimental en planta. Entonces, es algo que nos da a nosotros una cierta certidumbre de que lo que estamos haciendo está correcto. ¿Sí? Sí, fíjese que usted ahorita que mencionaba lo de las temperaturas, la pérdida de temperatura cuando llega al distribuidor y empieza el vaciado a este reactor, yo recuerdo que el encargado de colada continua, en algún momento por el radio ya nos marcaba, ¿no? De, oigan, me están mandando el acero frío, y uno se me imaginaría que, o a lo mejor gente que no conoce de esto, pues que el acero frío ya está por los 200 grados, ¿no? Por poner un número. Pero allá que te llegue a 1650 y dicen, oye, ya me lo estás dando frío, ¿no? A lo mejor sí, ellos lo esperan a 1680, no sé. Estoy dando números ahorita, no recuerdo exactamente, pero dicen, ya eso ya es frío, o sea, nada que ver con lo que uno conoce que es temperatura fría, ¿no? Y temperatura caliente. Pero bueno, eso es como algo que recordé ahorita en la parte de la industria, que bien lo menciona, que se corrobora ya, el alumno lo corroboró. Pero no, bueno. Y eso depende de la química del acero, ¿no? Sí, claro. Todos conocemos el diagrama hierro-carbono, ¿no? Y conforme más carbono tenga, tenemos un mayor rango para jugar con la zona, digamos, pastosa, ¿no? Del acero. Entonces depende de la composición química, depende de la cantidad de carbono. Asimismo, nosotros también podemos tener una temperatura de líquidos, y obviamente la temperatura de colada pues debe de andar por arriba de la temperatura de líquidos. Sí, y claro, eso va a depender de cada química. De cada sí, es todo un arte también, ¿no? O sea, involucra muchas cosas. Pero bueno, retomemos el tema. Aprovecha, ahorita que hablábamos de esto, vemos una tabla. En su trabajo se presenta una tabla donde se definen los materiales y las propiedades de los mismos. ¿En qué condiciones son estas propiedades, doctor? Bueno, estas propiedades se refiere a las propiedades termofísicas de los materiales que están jugando en el modelo. En este caso, nosotros metemos o introducimos en la parte de abajo lo que es la altura de llenado, lo que es el acero. Tenemos que tener propiedades del acero. Después continuamos con una capa de escoria. Tenemos que tener propiedades termofísicas de la capa de escoria. Tenemos en la parte superior, tenemos una capa de aire, porque estamos modelando superficie libre. Entonces, tenemos que tener propiedades también del aire, y también a su vez tenemos que tener algunas propiedades. En este caso, el modelo VF se encarga de calcular las propiedades en las interfaces. ¿A través de qué? A través de las fracciones de fase.
Es decir, si en la interfase, en algún elemento de la interfase, hay 50% de acero, 50% de escoria, entonces la densidad ya no va a ser ni la del acero ni tampoco de la escoria. Como es 50-50, se saca como un promedio. Y así los promedios son ponderados en función de la cantidad de fracción de fase para cada celda o cada elemento. Bueno, doctor Ángel, pues ya en este momento, en esta etapa que estamos llevando de la plática, ya nos explicaste los motivos de la investigación, ya planteamos bases sobre los mallados, los modelos matemáticos, incluso condiciones de frontera, características de los materiales. Digamos que ya planteamos las bases con las cuales se puede iniciar una discusión sobre tu trabajo. En ese sentido, nos gustaría hablar de lo que vienen siendo tus resultados, que finalmente tus resultados son la fluidodinámica de este distribuidor. En la fluidodinámica, así como lo estamos revisando en su trabajo, ustedes manejan una etapa inicial que sucede en 325 segundos. Ese inicio del comportamiento en tus resultados se muestra un comportamiento simétrico. Ese comportamiento simétrico se esperaría que fuera, digamos que, más inestable por ser el inicio de ese trabajo. Pero ustedes lo consideran que ya inició y pasó 325 segundos y con eso logró un estado estable en ese momento, digámoslo así. ¿Es eso lo que entendemos? ¿O qué nos puedes tú explicar de por qué vemos un comportamiento simétrico en una etapa que ustedes llaman inicial? Sí, es correcto. Se supone que si nosotros quisiéramos modelar el proceso desde que inicia, obviamente tenemos que simular el llenado. Pero esa parte nosotros queda fuera de este estudio, ¿no? Porque realmente lo que queremos nosotros estudiar es cómo te afecta cómo te afecta el avance de un nuevo acero con composición química cuando éste viene en una olla, digamos, por decirlo así, en una olla nueva, con otra temperatura, con otra composición. Entonces, nosotros partimos de que ya lo que es el estado estable se alcanzó. ¿A qué nos referimos con el estado estable? Nos referimos a la obtención de un patrón fluidodinámico una vez que se ha establecido una altura de trabajo y que ya se tiene un cierto tiempo con esa estructura o con esa altura de trabajo, ¿no? Vamos a tener una fluidodinámica ya estable, por eso le llamamos estado estable, y de esta forma es que logramos tener una estructura completamente simétrica o muy, muy simétrica. Y a partir de ahí, ya una vez que tenemos este estado estable, pues es cuando vienen ya las siguientes etapas, que son las etapas transitorias. Muy bien, doctor. Sí, ahorita que habla de la parte de etapas, durante el análisis, perdón, está la etapa de vaciado y de recuperación. En la etapa de vaciado parcial o de reducción de nivel consistió en reducir el volumen del distribuidor y el tiempo que se requiere para llenar esta etapa, perdón. Para los casos, ¿a qué se le atribuye esta etapa, esta fase? Bueno, esa etapa es de las más importantes, porque es ahí donde nosotros reducimos lo que conocemos como acero viejo y lo tenemos que llevar hasta un cierto límite en el distribuidor. De hecho, hay quien los lleva más abajo todavía del 50%. Depende de qué tan estrictas o qué tan estrictos sea o qué tantas restricciones tengamos nosotros cuando es un cambio de grado muy diferente. En este caso, en este trabajo, se trabajó, por ejemplo, hacer un cambio de grado de un acero bajo carbono a un medio carbono. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si vamos a hacer el cambio de un bajo carbono a un alto carbono? Sí. Entonces ahí podríamos nosotros manipular, cambiar esas condiciones
restringir más, podríamos disminuir más la cantidad de acero líquido. Esta etapa es la etapa transitoria de mayor importancia porque es aquí donde nosotros, primeramente, cerramos, como quien dice, la válvula, ¿sí?, que permite el paso, digamos, o que deja vaciar el acero viejo, pero ya no estamos permitiendo que entre nuevo acero, sino que por pura gravedad lo dejamos que se siga vaciando, se siga vaciando, se siga vaciando. ¿Por qué? Porque ya tenemos una olla con acero nuevo esperando. Entonces, obviamente, para cada caso, como lo vamos a llevar hasta una altura diferente, ese acero remanente o ese acero viejo, que le podemos llamar de esa forma, van a cambiar los tiempos de simulación. Y por eso en la figura donde aparecen, de las primeras figuras, donde aparecen todos los casos, que aparecen como unas V ahí, donde aparecen todas las etapas, tenemos ahí, por ejemplo, para el caso 1, más arriba, doctor, un poquito ahí, en esa. Por ejemplo, para el caso 1, si se dan cuenta, es la primera V que aparece, la más pequeñita. ¿Por qué es la más pequeñita? Porque nada más requerimos bajarle muy poquito de tonelaje al distribuidor o de nivel en volumen. Conforme vamos nosotros disminuyendo el porcentaje, van cambiando los tiempos que nosotros tenemos que darle en la simulación, y son los tiempos que corresponden a la práctica en el proceso real. Entonces, de ahí que esas etapas van a manejar diferentes tiempos para cada caso. ¿Qué es lo que hacemos? Cerramos completamente la entrada, permitimos que salga el acero y que llegue a la altura que nosotros deseamos, y le subimos al acero nuevo que entre a 2 veces el acero que está saliendo. Al ponerlo a 2 veces, rápido otra vez la altura va a llegar a donde estaba, y entonces sí, nosotros ya habremos cumplido esa etapa de vaciado llenado, que es la etapa transitoria, es donde entra el nuevo flujo de acero o del acero nuevo. Justamente, doctor, esa es otra pregunta que tenemos sobre en la etapa de recuperación. Ya sin los efectos de llenado, ustedes la manejan donde consideran un movimiento convectivo que resulta en la transferencia de calor. Y hacen una simulación a 300 segundos. Creo que todas las etapas son como a 300 segundos, más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar de cómo se mueven, cómo es el fluido o más específicamente los campos de velocidad en esta etapa de recuperación? Bueno, ahí lo que sucede, obviamente se rompe una estructura del flujo. Nosotros teníamos originalmente, después de que nosotros vaciamos, tenemos un acero muy, muy ordenadito. Toda la fluidodinámica está muy, muy ordenada. Pero conforme empezamos nosotros a hacer el vaciado, como las velocidades son tan intensas, y sobre todo para el caso 3, donde el nivel del acero que nosotros iniciamos, el acero remanente, es una cantidad muy pequeña, la turbulencia que se genera, de hecho la entrada está por arriba del nivel del acero inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que esa misma entrada, como es muy fuerte el flujo de acero, rompe la capa de escoria, la abre, y por ahí pueden lograrse introducir lo que nosotros por ahí reportamos en alguna imagen, la entrada de aire, ¿sí? Entonces, eso nos puede perjudicar bastante. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que entre aire al proceso, que entre aire al acero caliente a esas temperaturas, posiblemente lo que logramos sea una oxidación, una reoxidación del acero, una reoxidación de las ferroaleaciones que nosotros ya hemos con mucho trabajo ajustado en la parte del proceso de refinación del acero, y entonces ahí podríamos nosotros perder parte importante de la química del final del acero. Entonces es algo que tampoco no es deseable. Y bueno, tenemos una estructura fluidodinámica que cambia dependiendo de qué, de qué tan inicial sea ese acero remanente. Obviamente para el caso 1 iniciamos con un acero remanente muy alto.
porque nada más redujimos un 10%, pero en el caso 3 redujimos hasta un 50% del volumen del acero. Entonces ahí surge toda la problemática, o puede ser problemática, para que nos pueda afectar la calidad del acero. Sí, bueno, ahorita que hablas sobre calidad del acero, sabemos que en la fabricación de estos, pues es fundamental tener controlado el comportamiento térmico. Sabemos que lo que conocemos del diagrama de fases, que la temperatura se encuentra relacionada, con el grado de acero. La temperatura depende de las pérdidas de calor implícitas en el momento del vaciado. Existen pérdidas por contacto con las paredes refractarias, igual o de igual manera por el mismo mecanismo de radiación de las zonas de abertura de escoria y de exposición del acero con aire. Son muchas variables que se pueden tomar, unas que se pueden controlar y otras que no tanto. Además de esto, ¿nos puede platicar de los detalles de este análisis? O sea, nos interesa saber por qué usaron pasos de caída a una temperatura. Me parece que la temperatura son 17 kelvins. Entonces, ¿por qué tomar esas temperaturas? Bueno, normalmente este tipo de datos ya son empleados en la empresa, ¿no? En la industria. Entonces, un acero obviamente tiene que entrar a una temperatura superior al que se está vaciando. ¿Por qué? Porque viene de la parte del proceso de refinación. Si en el proceso de refinación se llega a enfriar el acero, ahí tenemos la oportunidad en la empresa de que se puede recalentar mediante la introducción de unos electrodos. Es un calentamiento por efecto Joule. Uh-huh. Pero ya en la parte del distribuidor, ahí ya no tenemos oportunidad. Ahí ya lo que queda es respetar lo que viene, la temperatura que viene. Y nos han reportado en la fábrica que las temperaturas normalmente con las que viene la nueva olla, dependiendo, obviamente, la temperatura que va perdiendo el acero en el distribuidor depende de lo que comentabas, ¿no? Las pérdidas de calor por conducción en las paredes, por convección en la parte de la escoria, si hay apertura o no hay apertura, va a haber o no radiación. En este caso nosotros consideramos un modelo de radiación. ¿Por qué? Y normalmente en estudios o en trabajos previos, en la revisión de la literatura, no se han empleado este tipo de modelos. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Es la dificultad que implica el meter o incorporar un modelo de radiación. Okay. Uh-huh. Afortunadamente nosotros en trabajos previos hemos ensayado o hemos trabajado con diferentes tipos de modelos de radiación, y afortunadamente este modelo, el Rosela, nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, lo mismo que pudiera ser un modelo de O también, pero es un poquito más complejo de implementar. Y mucho más sencillo el P1, pero el modelo P1 de radiación pudiera no darnos resultados tan adecuados para este tipo de procesos donde se rompe la capa de escoria. Entonces, pues es algo. Nosotros sabemos también que el acero más caliente obviamente le va a proporcionar temperatura al acero más frío. Es por eso que si ustedes observan ahí en alguna de las figuras de cómo se va transfiriendo para diferentes tiempos, ahí está, para los 3 casos y para diferentes tiempos, cómo al inicio de cuando ingresa el nuevo acero, el que viene más caliente, como para un caso, por ejemplo, son diferentes, ¿no? Son diferentes como el acero más caliente empieza a difundir en el acero más frío, ¿sí? Y eso depende, obviamente, ¿de qué? Depende de la estructura fluidodinámica. Por eso es que normalmente en este tipo de trabajos siempre nosotros reportamos la estructura fluidodinámica y a partir de ahí analizamos los fenómenos que están ligados a esta estructura fluidodinámica. Y en este caso, pues es el comportamiento térmico. Obviamente, las temperaturas o el calor va a fluir o va a ir de la mano conforme va avanzando el acero más caliente.
y este va a obedecer a la estructura de flujo que nosotros hemos calculado previamente en la fluidodinámica. Entonces, de ahí que se observa cómo va siendo formando como una mariposa, porque se genera una cierta simetría, y va avanzando como en un frente parabólico. Y es como se va comportando la fluidodinámica y cómo va siendo desplazado el acero viejo por el acero nuevo que viene entrando. Y precisamente, doctor, la fluidodinámica afecta en el grado de obtención del acero, que es lo que se busca al final del día, ¿no? Vemos en su análisis que tienen ustedes 3 niveles de recuperación, que así le llaman, y lo analizan en un punto cercano al inicio de la recuperación, uno a la mitad de la recuperación y otro en la etapa de la recuperación. La fluidodinámica afecta al grado del material del acero en este caso. ¿Nos puedes resumir qué es lo que pasa al final de este fenómeno? Sí, por supuesto. Nosotros observamos, por ejemplo, dentro de la estructura fluidodinámica, que se observa, si ustedes observan al final ya después de que alcanzamos el nivel de la altura de trabajo, todavía dejamos el modelo trabajando, todavía lo dejamos trabajando un poquito, creo que son 100 segundos más, para nosotros alcanzar a percibir que todo el acero viejo se ha desplazado. Para ese entonces, la estructura fluidodinámica nos ha cambiado. Y muy al final, ya de las 3 etapas, casi se asemeja mucho la estructura fluidodinámica. Y no se parece nada al estado inicial, al estado estable inicial. Se nos generan allá unas recirculaciones muy cercanas a las salidas. Y esas recirculaciones son las responsables de que el acero viejo esté dando vuelta ahí y no le permita al acero nuevo salir completamente. Entonces, eso es lo que nos hace que se nos esté generando una curva que le llamamos nosotros una curva F, que es con la cual nosotros podemos analizar, al final de cuentas, bajo ciertos criterios, cuál es la cantidad de acero que nosotros debemos desechar, que no va a cumplir con la química, ni del acero nuevo, ni del acero viejo. Doctor, ahorita que hablaba sobre el cambio del acero, en la figura 10 por ahí usted muestra una evolución de un nuevo acero a nivel de salidas del distribuidor para cada caso estudiado, ya nos habló un poco de esto. Igual de la curva. La curva se construyó para un cambio de grado, cambio en el grado de acero en condiciones de estudio, y en la tabla 2 se resume estos datos calculados. ¿Qué nos puede decir de la tabla y de la curva? ¿Cómo hacen match en el trabajo? Ok. Bueno, si podemos poner por ahí, si podemos visualizar la imagen de la tabla, vienen unos más adelante, creo que es de las últimas tablas. La última tabla, si no es que mal recuerdo. Por ahí debe estar. Sí. Bueno, igual mientras la encuentra aquí el doctor Israel, podemos ir hablando un poquito de las curvas, ¿sí? Sí, de la curva F, dice. De la curva F. Bueno, primeramente, ¿por qué una curva F y no una curva C? Son curvas que nos definen fenómenos diferentes. Por ejemplo, si estuviéramos nosotros analizando concentración, por ejemplo, de no un cambio de grado, pudiera ser nada más un cambio de olla, y estuviéramos nosotros analizando a lo mejor la temperatura. Podemos nosotros inicializar a lo mejor una temperatura baja, llegar a un pico máximo y luego otra vez una temperatura baja, a lo mejor. O lo mismo, una concentración o la inyección de un colorante que nos puede ejemplificar lo que sería una curva de edad tipo C para un cambio de otra olla que viene a una propiedad diferente, ¿no?
De un grado diferente. De un grado puede ser. diferente pudiera ser. Ahí va a ser intermitente. Eso se le conoce como una entrada en pulso y no en escalón. En este caso es una entrada en escalón porque lo que viene del acero nuevo va a desplazar completamente el acero viejo, ¿sí? Pero cuando es una entrada en pulso, a lo mejor es nada más una inyección de trazador que nos puede indicar a nosotros cómo nos puede afectar, no sé, el tiempo promedio de residencia de una molécula dentro de ese distribuidor desde que entra hasta que sale, ¿no? Y esa es una entrada en impulso y nos da una curva diferente, que es una curva C. Es decir, es intermitente el paso, y en este caso no. Aquí es definitivo el paso. Pulso y escalón. Escalón, curva F. Pulso, curva C. Bueno, en este caso, en esta curva F, nosotros tenemos ahí marcados, si se dan cuenta ustedes, tenemos marcados con puntos rojos. Para cada curva tenemos marcados esos puntos rojos que nos indican un tiempo y nos indican también una concentración. Esa concentración es una fracción, obviamente, es una concentración normalizada, ¿sí? En este caso nosotros seleccionamos el rango de permisible, en el cual nosotros podamos hacer ese análisis para la curva F. Y para cada caso la curva es diferente. Por ejemplo, para el caso 3, la primera detección de ese acero nuevo es muy rápida. En cambio, para el caso 2 y el caso 1, esa curva se prolonga, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Se debe a que la cantidad de acero que hay para el caso 3 es muy mínima en el distribuidor. Y cuando viene el acero nuevo, desplaza muy rápido ese volumen porque es pequeñito. Entonces, la primera traza del acero nuevo, eso nos lo define la parte inferior o el inicio de la curva, ¿sí? Y la parte donde nosotros estamos haciendo alusión al punto rojo es la concentración mínima y concentración máxima adimensional, obviamente, o en fracción de 0 a 1, que nosotros vamos a tener como un acero donde va a cumplir o va a estar dentro del rango de composición para el cliente que quiere el acero nuevo. ¿Y qué va a pasar con lo que está fuera de ese rango? Esas son las partes que se van a desechar en el acero. ¿Y ese acero a dónde se va a ir? Ese se va a ir a la chatarra. Seguramente se va a ir a la chatarra, ¿no? Sí, por lo regular es acero de retorno, ¿no? Es acero de retorno. ¿Y qué le va a pasar a ese acero? Otra vez va a pasar un proceso de selección, de fusión, de ajuste químico y vaciado, colado, refinado y colado, ¿no? Al final de cuentas en un producto semiterminado. Pero implica obviamente meterle más recursos, más ¿no? recursos, sí. Entonces, por eso es que es bien importante el estudio, porque nosotros deseamos saber bajo qué condiciones nosotros podemos eliminar esa cantidad de acero intermezclado, ¿sí? Eso es lo que se conoce como acero intermezclado. Y eso nos lo va a dar la región de la curva que está entre concentración mínima y concentración máxima. De ahí la importancia de las curvas. Y nos define el momento transitorio desde que detecta a la salida el acero nuevo hasta que deja de detectar completamente acero viejo. A eso se refiere la fracción 0 y fracción 1. Fracción 0 que no hay acero nuevo a la salida. Fracción 1 que ya es completamente puro acero nuevo. Doctor, pues en este momento ya platicamos sobre todos tus resultados, discutimos algunos de esos resultados, nos ayudaste a que se comprenda de una manera más didáctica tu trabajo, pero pues finalmente, ¿a qué conclusiones llegan en esta investigación, doctor? Bueno, yo creo que hay varias conclusiones ahí, pero yo me iría por el comentario final, ¿no? Obviamente, una de las conclusiones muy importantes y que siempre lo recalcamos porque hacemos trabajos numéricos, tanto de modelación matemática como modelación física, para validar nuestros resultados numéricos. Uno de los principales resultados que recalcamos y resaltamos nosotros al final, pues que tenemos que tener un modelo numérico validado.
En este caso, pues tenemos la parte que soporta esta conclusión, ¿no? Que son los resultados. Tenemos un modelo validado térmicamente. Hay veces que nos toca que trabajar con modelos físicos y matemáticos y validamos la parte fluidodinámica, es decir, que el flujo de acero genere la misma cantidad de recirculaciones en las partes donde lo hace el modelo numérico y que las intensidades y las velocidades sean correspondientes en ambas aproximaciones. En este caso, pues lo hicimos a través de la temperatura, ¿no? Bueno, también por ahí hay, pues son varias conclusiones, ¿no? Pero esa es una de las importantes. Otra que es muy, pero muy importante, pues es que se determinó o se reportó un fenómeno jamás visto en la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que se hace normalmente en los trabajos donde se utiliza un inhibidor de turbulencia? Que se omite hacer la simulación en estado anisotérmico. ¿Por qué? Porque el inhibidor de turbulencia hace las veces de la convección del fluido al ingreso al distribuidor. Es decir, redirige todo el flujo hacia la parte superior del distribuidor. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros metemos un estado anisotérmico? Pues se va a comportar igual que un caso isotérmico. ¿Por qué? Porque el distribuidor de todas maneras va a reproducir lo que haría un cambio de densidad o un flujo convectivo, donde la parte caliente se va por arriba y la parte fría fluye por abajo. Entonces, al tener un nivel de turbulencia diríamos, bueno, ya con esto nos evitamos hacer la simulación en estado anisotérmico, que es más complicado. Pero en este caso tenemos un inhibidor de turbulencia, pero tenemos un diseño. Si nos regresamos un poquito, doctor Israel, donde están los diseños de las geometrías del distribuidor y el inhibidor de turbulencia, por ahí vamos a tener, es la primera figura, creo que es la figura número 1. Vamos a tener las geometrías, ahí está. Si hacemos un pequeño zoom, ahí donde está el inhibidor, ¿no se puede? Ok, bueno, de aquí se alcanza a observar. Ustedes observan dónde está el isométrico del inhibidor de turbulencia. Ustedes alcanzan a apreciar que hay unas muescas en uno de los lados. Esa muesca está en dirección de la salida del flujo de acero hacia la salida. ¿Qué es lo que pasa con esa muesca? El efecto de esa muesca es que no todo el acero va a ser redirigido hacia la parte superior, sino que parte de ese acero va a ser redirigido hacia la salida. Y cuando disminuimos el volumen de acero para hacer el cambio de grado, eso cobra significancia. Es decir, no permite que el acero suba. Y es muy fácil poder justificar el por qué se forma ese circuito corto, donde el acero en vez de subir, se va por la parte del fondo del distribuidor, desde la entrada hacia la salida. Y eso es algo que como que ponen entredicho el de hacerlo isotérmico o no isotérmico cuando se utiliza un inhibidor de turbulencia, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy relevante y sienta las bases para que cuando se haga un diseño de un inhibidor de turbulencia se tomen en cuenta estos resultados. Entonces, allá en la empresa simplemente vamos a obtener resultados de que no sale la composición química o sale muy sucio el acero porque arrastra inclusiones no metálicas, pero pues realmente nos vamos a dar cuenta hasta que el acero ya ha salido. ¿Qué podríamos hacer para remediarlo? Pues ahí en corto no se puede hacer nada. Entonces, este tipo de estudio nos ayuda a ver un poquito más allá, ir un poquito más allá y prever desde entonces qué tipo de inhibidor vamos a usar y, de ser necesario, pues hasta hacer un estudio de simulación como este de acuerdo a las condiciones operativas del distribuidor en planta. ¿Okay? Yo creo que eso es algo, y es de los comentarios que recalcamos nosotros al final de nuestras conclusiones en este trabajo, doctor. Pues la verdad son muy buenas conclusiones y creo que aquí me atrevo a decir, ya me pasó inclusive cuando trabajamos en mi tesis, que repito, estuvo ahí a cargo usted,
Hay se crean nuevas hipótesis, se empiezan a crear nuevos objetivos para trabajos próximos. Y eso es algo importante, ¿no? Mi pregunta en este caso, ya saliendo ya completamente del trabajo presentado, del que nos habló, es, ¿este trabajo generó alguna nueva línea? Actualmente, por ejemplo, ¿con cuánta gente está trabajando para esta nueva línea? ¿O qué línea se está trabajando ahorita actualmente, doctor? Bueno, con este trabajo sienta las bases obviamente para otra tesis de licenciatura. Y creo que por ahí lo que pasa que lo que nos hace falta a veces son estudiantes, ¿no? Que tomen esos temas, porque trabajamos una gran diversidad de temas aquí en la simulación. Y bueno, aquí para darte respuesta a tu pregunta así concreta, se trabajó con un rediseño en este trabajo próximo que también ya el estudiante ya se graduó y pues continúa trabajando aquí en el grupo de trabajo, en su estudio de maestría. Él propuso el rediseño de otro inhibidor de turbulencia para estas condiciones, para esta planta. Y obviamente es algo que pues que te da una idea de que hay muchas cosas por hacer todavía, empleando estas herramientas de simulación numérica. Actualmente, pues estamos trabajando como no sé si lo mencioné, estoy trabajando con un grupo que es un poquito multidisciplinario, Sí. ya que en el doctorado pues tenemos esa factibilidad de trabajar con, pues la línea de simulación o el área de simulación de procesos en ingeniería. Sí. Entonces, pues estamos trabajando, obviamente no dejamos la parte de la simulación de procesos en la fabricación de acero. Trabajamos incluso haciendo fundiciones de acero. Trabajamos con procesos de combustión, la simulación, el rediseño de nuevos quemadores para la combustión en procesos de recalentamiento de planchón. Trabajamos con la simulación de procesos de fusión o disolución de partículas en el horno de arco eléctrico. Trabajamos con la agitación en el horno olla, en la olla, empleando ya no solo inyección de gas argón por el fondo, sino que ahora también trabajamos con agitación electromagnética. Por ahí tenemos a un estudiante ya trabajando en esa parte. Trabajamos en la fabricación de nuevos aceros también, a través de mi grupo más cercano de colaboración aquí en el tecnológico. Pues fabricamos aceros TWIP, aceros para la industria automotriz, aceros con comportamiento TRIP, entonces alto manganeso. Por ahí con la doctora Nancy Margarita, que es la encargada o la que nos apoya en esta parte del grupo, ¿no? Y trabajamos obviamente pues también los tratamientos térmicos y tratamientos de laminación o de formación plástica, ¿no? Ahí con el doctor Constantine. Entonces, es una gran cantidad de proyectos que estamos realizando. Incluso te podría decir que estamos haciendo simulación hasta en invernaderos. Es un tema de tesis de una estudiante de doctorado del tecnológico de Durango, de Valle de Guadiana. Entonces, ellos allá se dedican mucho a esto, ¿no? A la agricultura, invernaderos, producción de tomate, jitomate, chile, etcétera, ¿no? Entonces, también estamos haciendo simulación para ellos con una estudiante de doctorado, para mejorar u optimizar las condiciones bajo las cuales ellos pueden obtener mejor calidad en sus productos, en la producción de tomate. Entonces, pues sí, estamos en muchas cosas, ¿no? Ok, doctor. No, pues qué bien. Aquí el doctor Juan tiene más preguntas, ¿no? Sí. A ver, quiero nada más como hacer un énfasis porque pues se dio un buen tiempo para atendernos para este espacio que abrimos
Y pues lo digo por la cantidad de líneas que nos está platicando, de proyectos que tiene. Tiene muy buenos proyectos, bastante interesantes. Por ahí esperaríamos recibirlo nuevamente. De hecho, el doctor es una de las cosas que nos va a hacer mención ahorita, ¿no? O sea, Ujú. Claro Bueno, que sí. sí, doctor, sí, doctor. Bueno, doctor, como ves, ya acabamos de platicar del paper, ya te puedes relajar, ya no te vamos a preguntar nada, nada difícil, ¿no? ¿Qué te pareció, doctor, esta dinámica? Nosotros queremos que se vuelva un espacio para que podamos platicar entre pares sobre los trabajos publicados de colegas y podérselos acercar más fácilmente a otros colegas y a nuestros alumnos. Esa es nuestra intención. ¿Algo que tú quieras agregar de esta plática, doctor? No, pues simplemente agradecer por el espacio que ustedes han generado, por el tiempo, por la dedicación. Yo sé que es algo complicado, ¿no? O sea, no es nada más como llegar y sentarse, es pues es manejar un gran conocimiento para tratar de que este tipo de espacios funcione correctamente. Y a final de cuentas, pues coincidimos, ¿no? Que la difusión debe de ser algo esencial. Obviamente estamos aquí en nuestra propia institución, hay muchos estudiantes que ni siquiera saben qué es lo que hacemos. Entonces yo creo que mediante este tipo de charlas, yo creo que, vaya, es muy importante porque más estudiantes que se interesen en este tipo de temáticas se pueden acercar con toda confianza con nosotros. Nosotros atendemos desde estudiantes de licenciatura hasta doctorado y de cualquier ingeniería que esté acorde a nuestras líneas de investigación. Entonces, creo que es bastante importante y recalcar, ¿no? Que este tipo de trabajos realmente le hace falta a nuestra institución. Y creo que hoy en día es algo de lo que, pues una de las políticas que a nivel nacional pues se han trazado, ¿no? Hacer llegar el conocimiento y que éste sea útil no solo para nosotros, sino para resolver algo para la sociedad. ¿Ok? sí, lo menciona bastante bien. La verdad es que este espacio es para difundir, obviamente. Eh, entre los objetivos, el primero es difundir nuestro trabajo, otro es tratar de darle al mismo tiempo mm, que cómo ve una persona su trabajo desde otra forma de ver, ¿no? Otro punto de vista. Usted es especialista en simulación, yo puedo ser expertise en otra área, pero al momento de yo leer su artículo y de entrevistarlo, a lo mejor yo toqué algún tema o algo que a lo mejor usted no había visto en su momento y llega a su oficina y dice, es cierto, o sea, no había pensado en esta situación o algo por el estilo, y le surge una nueva idea y empieza a haber más movimiento de ideas y nuevas hipótesis y nuevas líneas y por ahí se puede ir, ¿no? Eh, le agradecemos las palabras, obviamente es va a ser, esperemos que sea un buen padrino porque es el primero que viene al programa para presentar, para empezar con este canal de difusión que se llama Discusión y Resultados. Y pues vamos a cruzar los dedos para que esto siga llegando a más gente, ¿no? Y de esta manera pues también le pedimos, así como hacemos divulgación y difusión de su trabajo, pues que nos haga el favor de difundir este canal a colegas, compañeros, alumnos, y que próximamente podemos tenerlos aquí en este espacio. Voy a agregar algo antes de empezar a despedirnos y de cerrar este programa. En la plataforma en la que está este canal, pues vamos a agregar obviamente su nombre completo, su número de ORCID, el número DOIT para que puedan descargar su archivo, su trabajo, y el ResearchGate para que lo puedan obviamente
localizar nuevos alumnos, nuevos doctores, colegas, inclusive la misma industria. Entonces eso va a estar ahí en la parte de abajo, en los comentarios van a estar esos datos que son importantes. Y bueno, pues que nos distribuya ahora sí, ¿no? Que nos difunda, doctor. Claro que sí. Bueno, pues doctor Ángel, doctor Prado, pues muchísimas gracias. Ya ahora vamos a empezar la parte de despedirnos, pero como habla el doctor Prado, vamos a colocar el DOI y el ORCID, no nada más del autor, también de sus colegas y de nosotros, el moderador y el entrevistador, para que nos puedan seguir en esta nueva aventura que iniciamos, de empezar a divulgar el conocimiento ya previamente publicado de manera indizada y revisada por pares de nuestros colegas. Juan, si gustas despedirte. Sí, doctor, pues muchas gracias. Nuevamente le agradezco, doctor Ángel, por darse el tiempo. Doctor Israel, muchas gracias por este rato también de difusión, por creer en el proyecto que estamos creando, porque pues, es un proyecto de los dos y de otras personas que vienen detrás que más adelante también tendremos. Y pues muchas gracias, doctor Israel, doctor Ángel, y pues buen día para todos. Doctor Ángel, unas palabras de Pues, despedida. Bueno, pues sí, yo reitero mi agradecimiento hacia ustedes y bueno, pues agradecido con mi grupo de trabajo, excelentes estudiantes que tenemos ahí que nos responden y pues aquí los tenemos trabajando todo el día, ¿no? Y bueno, pues les deseo obviamente lo mejor de lo mejor en este proyecto que ustedes se han iniciado y ojalá que nos volvamos a ver pronto por aquí revisando algún otro de los trabajos que se han publicado recientemente. Gracias, doctor Israel. Gracias, doctor Juan Manuel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Prado. Muchísimas gracias, doctor Ángel. Esperemos vernos pronto en una nueva discusión de los resultados de un trabajo